Hoy, en Momentos Exitosos, estaremos compartiendo asiento con Daniel Cova, un exitoso empresario en el área digital, quien ha tenido una trayectoria amplia en el mundo empresarial. Él fue fundador, manager y dueño del Coliseo encargado de organizar el primer show de peleas profesionales de MMA en la ciudad de Riobamba. Es así que con mi esposa conversamos y dije, me regreso y empiezo de nuevo. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a dedicarme a lo que siempre me apasionó, a lo que me hacía pequeño, que es las artes marciales. Fue consultor jurídico de una prestigiosa firma de abogados y actualmente es CEO y fundador de la empresa tecnológica Riosoft 369. Si fusionas los dos y tienes un cliente que use tu producto, pero a la vez que confíe en ti, vas a tener una empresa exitosa. Nos enseñará acerca de la importancia del valor espiritual para hacer que las cosas funcionen. Y nos habló algo muy interesante, y es acerca de la homeschool como forma de estudio para el alcance del éxito en sus hijos. Es un sistema mucho más barato, ¿sí? Para que tengas idea, nosotros pagamos. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Momentos Exitosos Podcast. Un placer tenerte aquí. Por favor, cuéntame cómo iniciaste en tu carrera. Muchas gracias por la invitación, Saúl. Un saludo fraterno a todos. Inicios de mi carrera, ¿no? Bueno, hay tres aspectos importantes que tendría que contarte. El centro importante de todo es que siempre he tenido la mentalidad que Dios está al mando de absolutamente todo. A veces no diferenciamos las cosas que a nosotros nos parecen negativas. Pensamos que el no de Dios no es una respuesta. Y hay que entender eso. Basado en ese punto de vista, basado en entender que la voluntad de Dios es divina, considero que me ha tocado varias veces empezar de cero. Y esa ha sido la parte más importante. Luego de Dios, considero que es importante siempre tener un mentor, tener un amigo. Y si tienes esas dos cosas en común, que es mi caso, que para serte sincero ha sido el apoyo principal para poder lograr lo que hemos logrado con la bendición de Dios, que mi hermano en este caso es mi mentor y es mi amigo. Hemos formado un equipo de trabajo y los resultados hablan por sí solos, como tú sabes. Perfecto, Daniel. Y quisiera un poco abordar acerca del tema de cómo iniciaste en el área de tecnología. Quisiera saber a qué te dedicabas antes, cómo iniciaste antes de dedicarte al área de tecnología, ya que sé que es un emprendimiento prácticamente reciente en el que estás avanzando. Sí, exactamente. Bueno, gracias a Dios hoy en día tenemos una startup. Es una empresa de tecnología relativamente joven. Tenemos casi 3 años de funcionamiento ya. Y es curioso, ¿no? ¿Cómo empezó esto de la empresa que tenemos de tecnología? Hoy en día llamada Riosoft 369, una startup para estar claros, es una empresa joven, 2, 3, 4 años máximo, que factura pasado los $100,000. Factura y tributa, eso es importante aclararlo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos allá? Que la idea nace de que en el derecho te buscan para solucionar problemas, y es lo que hacíamos, ¿no? Pero para solucionar un problema es importante conocer las necesidades del cliente. Dentro de ello, dentro del servicio que veníamos dando ya dentro de nuestro holding empresarial, que era la cobranza de carteras institucionales, nos dimos cuenta que el derecho, como varias ciencias, varias profesiones, tiene una carencia grande en cuanto a la tecnología. Y empezamos un poquito. ¿Cómo empezamos? Empezamos en una mesa dando capacitaciones de cómo importar productos. Te hablo de hace 2 años y medio, casi 3. Empezamos dando cursos y pues la verdad es que no tuvimos la afluencia que pensábamos. No te puedo decir que quebramos o que perdimos, pero medianamente salimos a costos igualitarios. No hubo ganancia, por así decirlo, pero ese fue el pie para empezar a entender lo que es la tecnología, ¿sí? Nos dimos cuenta también que Riobamba tiene una potencia muy grande en cuanto a tener la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, como la UNACH y varias otras instituciones de educación superior, y esa fue, creo yo, la gradita para entender que tenemos todo aquí. Así es como empezamos con nuestra empresa y ahí vamos.
Tenemos varios casos de éxito ya. Lógicamente existen contratos, acuerdos de confidencialidad de nuestros clientes que no te los puedo exhibir al 100%, pero es eso, ¿no? Gracias a Dios ahí vamos. Ujú. Y en el transcurso de esta tecnología que tú estabas innovando, quisiera hacerte la pregunta, ¿cómo tú formas tu equipo? Porque prácticamente si tú haces la tecnología, eres el mentor, se podría decir, la cabeza del equipo, pero ¿cómo formaste este equipo? Porque en la actualidad es un poco complicado encontrar personas que se acomoden a tu propósito. Entonces quisiera que me expliques si tienes algún tipo de forma de cómo tú contratar. Eso es interesantísimo, ¿no? Mucha gente te pide un CV, ¿sí? Mucha gente te pide un CV y respeto mucho el profesionalismo, respeto mucho los títulos, las carreras de mucha gente. Normalmente hay personas que gastan sus recursos económicos en una maestría y está bien. Y lógico, así tienes un CV impresionante. Pero resulta que hay dos cosas priorizantes en nuestro grupo de trabajo, tanto en el derecho como en lo tecnológico. Y es que primero, como te dije al principio, Dios está al mando. Siempre Dios está guiando y lógicamente nosotros siempre le estamos pidiendo sabiduría y entendimiento a Dios para tomar una decisión. Y mucho más para tu equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que le llama vibras, hay mucha gente que le llama energía. Yo especialmente considero que en algo intento sentir los espíritus, ¿no? Siento las vibras de una persona, la energía o el espíritu, como quieras llamarlo. Y sé que cuando hago clic con una persona, digo, esta persona me late y vamos al equipo. Y te soy sincero, o sea, se ves espectaculares, pero ha habido gente que no vibra en nuestra sintonía y no ha trabajado con nosotros. Y una de las cosas que más valoro yo es que sea gente espiritual, ¿sí? Y es así que hay varias personas, no todos los que están en nuestro equipo de trabajo, pero varias personas son cristianas y es por ahí por donde voy. Eso es un requisito fundamental, ¿sí? Porque, mira, no tengo el ánimo de atacar a nadie, pero hay mucha gente que toma su decisión y enfoca su energía en estar de fiesta, en estar bebiendo licor, en vicios, en cosas, y bueno, es decisión de cada uno al final del día. Pero hay gente que eso lo transforma y está transformando, está utilizando toda esa energía en autocapacitarse. En un viernes, como en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. Viernes, 7 de la noche, nuestra gente está en la oficina y a veces ni siquiera trabajando, sino pensando qué hacer, pensando qué crear, qué nueva cosa podemos idear, qué podemos hacer en equipo. Esa es la gente que normalmente elegimos. Perfecto, Daniel. Es motivador escuchar esto de que hay que trabajar hasta darle hasta cuando más no podamos, ¿no? Si queremos llegar lejos. Y en este transcurso de tú conocer a la gente, ¿qué se te ha hecho más duro de todo lo que has tenido que lidiar en tu equipo de trabajo? Mira, esto es interesantísimo, ¿no? Porque yo vengo de una escuela que, como te decía, parte de mi mentoría y parte de mi apoyo al 100% siempre fue mi hermano. Pero mi hermano tiene una forma muy particular, muy peculiar, ¿no? Es de las personas que no te facilita las cosas para que aprendas, sino más bien si te las puede complicar más, te las complica más. Entonces eso ha hecho que tengamos ese deseo o esa necesidad, por así decirlo, y encontremos una superación personal, ¿ya? Y chévere, hasta cuando me funcionó a mí estaba bien, pero con el equipo de trabajo era diferente porque ellos al ser programadores son un mundo totalmente diferente. Hasta antes de conocerles, hasta antes de trabajar con ellos, yo no entendía lo que es el trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? Para mí era estar 7 de la mañana abriendo la oficina y cerrando el último, 7 de la noche, 8 de la noche. Entonces ese esfuerzo tomó una reconstrucción en mí porque entendí que, por ejemplo, ellos al ser programadores, la media hora, los 45 minutos que nosotros tardamos en ir a la oficina a trabajar, ellos se levantan, se asean, desayunan y ya se ponen a trabajar en su computador. Y están en su mundo, están haciendo lo que nos gusta. Y igual, el transcurso que pierden ellos de ir de la oficina a la casa, lo trabajan. Es así que mis chicos trabajan vía remota hoy en día.
Considero que es algo bastante complejo entenderlo para algunos, pero cuando ves los resultados, ves que es un método de trabajo que vale la pena. Y con los programadores mucho más. Y hoy en día en el mundo, si tú ves, las empresas de tecnología, la mayor parte, trabajan con su gente vía remota. Cuéntame más, hablas acerca de el trabajo remoto. ¿Mm? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo tú los controlas? ¿Cómo controlas a tu equipo? ¿Y de qué manera se lleva a cabo este trabajo remoto, se podría decir? Chévere. Bueno, hay herramientas, ¿no? Hay herramientas, pero considero yo que más importante es haber elegido tu equipo ideal, la gente leal y haberles brindado confianza. Una de las cosas que nosotros predicamos, lo sabes tú, lo has vivido y lo has palpado, es la confianza y la lealtad, ¿sí? Entonces, si tú tienes esos dos principios, ya casi no necesitas control. Lo que necesitas son resultados. Y es un trabajo conjunto, ¿no? Hacemos mesas de trabajo, lógicamente. Hay plataformas para validar cuánto tiempo trabajan ellos, lógicamente. Pero te mentiría si te digo que todos los días estoy revisando cuánto tiempo trabajan, revisando un avance diario, no. Lo que hacemos normalmente es una reunión cada 15 días, cada 30, cada 7, depende de la actividad o el proyecto que tengamos, y lo revisamos, nos plantamos una meta, ¿no? A ver, esto lo sacamos en 15 días, perfecto, en 15 días nos sentamos y hasta el día de hoy nos ha funcionado. Muy rara vez hemos perdido tiempos en cumplir un objetivo o un proyecto, y cuando ha pasado eso no ha sido por nosotros, ha sido porque tal vez los procesos de calidad, los procesos de subida de información a la nube tardan más de lo que debíamos, pero vamos ahí y funcionamos como empresa bien. Considero que estamos en el pico de nuestra producción. Y bueno, te comento un poquito, ¿no? Estamos a 15 días de lanzar al mercado nuestra primera herramienta de cobro. Se va a llamar 369, es una app que viene a romper prácticamente el sistema bancario, el sistema cooperativista, que es un tema bastante desconocido, ¿no? Tenemos la bendición de Dios de tener un equipo de trabajo sumamente grande, que entendemos lo que es el derecho, lo que es la tecnología y lo que es lo financiero. Y juntado estas tres, créeme que puedes hacer muchísimo. Igual, como te digo, quisiera que me cuentes cómo está este proyecto. No sé cuáles son los beneficios de esta app, porque en la actualidad en el Ecuador prácticamente tenemos algunas plataformas que ofrecen estos servicios. ¿Y cuál sería la diferencia del servicio que ustedes van a ofrecer prácticamente? Te mencionaba hace poquito, ¿no? Una de las cualidades del por qué nos buscan para que trabajemos, para que resolvamos problemas, es que nos damos el tiempo de entender el problema, de ver las necesidades, y es lo que mucha gente no hace, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, ¿qué tenemos de diferente? ¿Cuál es el plus? Lo primero que te voy a mencionar es que a cualquier entidad financiera que vas, de hecho, las cuentas, por ejemplo, tienen un costo. Tú tienes que cubrir un costo para tener una cuenta en esa entidad. Te lo voy a decir en términos muy simples. Para darte yo mi dinero, tengo que pagarte. Entonces es algo que, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y el que opta por eso está bien. Pero las fintech, que son prácticamente ya regularizadas hoy en el país, nos dan la posibilidad de crear herramientas de trabajo, ¿sí? ¿De dónde aprendí esto? Colombia, Perú. Viajo mucho para allá. Colombia considero que me ha enseñado mucho, y de ahí entendí mucho de lo que son las fintech, de lo que son las herramientas tecnológicas, y wow, no necesitas abrirte una cuenta para tener una cuenta en una herramienta de cobro, como lo es 369, como lo es de una, por ejemplo, ¿sí? La banca hoy en día en Ecuador ya te permite crear cuentas, de hecho, sin pagar. Te descargas la aplicación, te abres la cuenta y ya está. Entonces ya estamos en los primeros pasos. Pero si tú ves, como te digo, culturas financieras como la de Colombia, como la de Perú, nos sobrepasan por unos cuantos años en cuanto a la implementación de estas herramientas. Y lógicamente apuntamos a algo ambicioso, que sí, que son dominar las transacciones a nivel internacional. Te voy a dejar un dato para que entendamos la magnitud de esto, ¿sí? Más o menos las remesas que ingresan a nuestro país de Estados Unidos y España, que son la mayor parte de remesas, estamos hablando de varios milloncitos de dólares, varios, no solo 10 ni 100, más, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una herramienta tecnológica,
lógico que cumpla toda la ley normativa de nuestro país y del país extranjero y logramos tener estas transacciones a nivel internacional, tú cobras un porcentaje y ya no muy alto como es acostumbrado por unas entidades o financieras o bancas que lo realizan, ¿no? Y te cobran. Pero si logramos hacer eso y monetizamos a través de esas transacciones, estamos dando un servicio más ágil, más rápido, más confiable y cobrando menos, lógicamente vamos a tener un crecimiento en nuestra empresa muy exponencial. Perfecto. Y como nos mencionas de que sí, en Colombia, en otros países están superiores a nosotros en el Ecuador, ustedes como empresa, ¿cómo lo ven a futuro? ¿Cuál es su visión? Tal vez sea seguir incrementando este sistema, seguir ampliándose, extendiéndose, tal vez a nivel internacional o solamente captarían clientes de nivel nacional. Sí, perfecto. Las dos cosas son importantísimas, ¿no? De hecho, te comento que hace poco tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto ante la municipalidad basado en un año y medio de trabajo, de entender el sistema financiero, el sistema legal de países hermanos como Colombia, Perú, que te mencionaba, España, Estados Unidos, de cómo funcionan allá las transacciones. Lo presentamos al municipio, lo presentamos a varias entidades financieras, ¿sí? Y un caso de éxito que puede ser muy palpable aquí, por ejemplo, es de una, ¿sí? De una, por si no lo sabías, ya logró hace 15 días el convenio para firmar con varias cooperativas, ¿ya? Entonces, de una no es un producto del Pichincha, no sé si lo sabías, es un producto aliado a Pichincha. Es una empresa, es una startup que empezó así pequeña, pero hoy está facturando muchísimo. Entonces, el proyecto que presentamos es justamente eso, intentar hacer un nuevo nicho, un nuevo mercado de clientes donde tú tengas confianza, que es el principio cooperativista, y usabilidad, que es el principio de la banca. Si fusionas los dos y tienes un cliente que use tu producto, pero a la vez que confíe en ti, vas a tener una empresa exitosa o una herramienta digital exitosa. Entonces, ¿a dónde apuntamos? Específicamente a crear ese nicho local, pero también a la par tener un nicho extranjero que confíe en nosotros, que valide nuestro producto y que nos utilice. Es por ahí por donde tú ganas. Si el usuario utiliza tu herramienta de cobro, lógicamente tú tienes una ganancia, así sea de un centavo, pero eso masivamente representa mucho. Entonces es por eso que hemos enfocado la energía con todo el equipo en crear un producto tecnológico como el que ya, gracias a Dios, lo vamos a lanzar al mercado. Perfecto, Daniel. Bueno, un poco apartándose del tema que estamos hablando en este momento. Tengo entendido que tú antes manejabas otro tipo de empresa. No sé si viene similar a esta, vienes trabajando desde ahí, pero tenías una alianza súper fuerte. Entonces quisiera que nos cuentes cómo nació esa alianza o qué pasó. Bueno, si me preguntas en realidad, pienso que un tema importante a mencionar es la pandemia, ¿no? La pandemia a muchos nos golpeó, nos hizo caer, nos hizo aterrizar, en fin. Eh, Te cuento que una de las pasiones que todavía me mueve un poquito, ¿no? Son las artes marciales mixtas. Si tú me hablas de la empresa que creé hace tiempo, te diría que algo que me llena mucho el corazón es justamente eso. Cuando yo tenía mi academia de artes marciales, ¿por qué? Porque como empecé era gracioso, ¿sí? Yo estaba considerado por mis padres, considerado por mis hermanos, trabajando en lo top, ¿no? Trabajando en el medio petrolero. Bueno, en fin, ese es otro mundo, pero considero que iba ahí con altos, con bajos, pero cuando logré ya la cúspide, por así decirlo, le conocí a mi esposa, tuvimos un bebé y tenía un principio que siempre mi padre me infundó y me decía, nada es más importante que la familia, después de Dios, ¿no? Entonces eso me llevó a tomar una decisión, ¿no? Y decía, no, yo no quiero una vida llena de un trabajo lejos de mi familia. Es así que con mi esposa conversamos y dije, me regreso y empiezo de nuevo. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a dedicarme a lo que siempre me apasionó, a lo que me hacía de pequeño, que es las artes marciales. Y todos me decían, no, pues estás loco. ¿Cómo puedes irte de allá a acá? Decía, bueno, Dios sabrá si eso es para mí y ahí vamos. Y era gracioso porque incluso el piso para entrenar, que se llama tatami, que tiene un espesor de 4 milímetros,
Para ese entonces no lo podía comprar. Entonces yo compraba sandalia en Ambato, del material que hacen la sandalia. Y bueno, compré unas planchas y ahí empecé. Y 3 semanas no tuve un alumno. A la cuarta semana recién empezó a entrenar conmigo mi hermano, mi primo, y bueno, ahí vamos, ¿no? Después de un corto tiempo, porque yo oraba mucho a Dios, le decía a Dios, quiero esto para mí. Y si es para mí, dámelo. Bueno, y pum, llegamos a tener con Andrés, con mi socio, llegamos a tener una empresa muy grande, ¿no? Hicimos el primer evento aquí en la ciudad de Riobamba de artes marciales con un concierto. Fue el primero en el país. Se grabó un reality de televisión. Lo tienes en YouTube colgado. De hecho, hasta mi esposa peleó ahí. Pudimos hacer muchísimas grandes cosas. Y pum, llega la pandemia y en cero. Pero ¿qué pasó? El recurso humano que me dejó ahí, te hablo de que tenía más de 100 alumnos en el mes, más. eh, Ese recurso humano fue lo que me catapultó para empezar en el derecho, ¿no? Porque ya te digo, o sea, mi hermano siempre fue mi apoyo, siempre fue mi mentor, pero sus métodos eran un tanto complejos de entenderlo en su momento, ¿no? Recuerdo la primera vez que llegó a la oficina y había un grupo formado y me dice, bueno, esta es la oficina, estos son los computadores y mira qué haces para ganarte la vida, pero algo que siempre transmito es lo que él me transmitió, ¿no? Decía, mira, las personas que salen a vender algo en la calle tienen la capacidad de generar al menos $1 diario para llevar pan a la mesa de su hogar. Y si tú no estás en esa condición de generar ese dólar, algo estás haciendo mal. Entonces ahí empecé en el derecho, ¿no? Pero iba contra el tiempo porque había gente con más experiencia y yo decía, ¿qué hago? ¿Aprendo de ellos? ¿Qué leo? Leo lo que ellos leen. Y no, bueno, en ese tiempo considero que fue un periodo de 6 meses de autorreconstrucción, autocapacitación, entender que debo leer lo que otros leen, seguir un patrón que otros no sigan. Eso fue lo que nació en mí y llegó esa curiosidad para empezar en lo que es la tecnología. Ujú. Perfecto. Y me dices que te dedicabas al derecho, sin ser abogado, prácticamente se podría decir. Prácticamente sí, porque para aquel entonces no tenía ni el conocimiento, ni el título, ni nada, por así decirlo. Y como te digo, lo más frustrante, por así decirlo, era que ya había un equipo formado con gente que tenía conocimiento. Y te pasa lo mismo cuando llegas a una oficina y ya existe gente con conocimiento, tienes dos opciones, ¿no? O te achicas o cómo les supero, no con malicia, lógicamente, pero cómo le supero a alguien que es bueno de buena manera. Ahí está el detalle. Y es lo que pasó, ¿no? Decía, no, bueno, te cuento que empecé haciendo tierras porque nadie quería hacer tierras. Y cuando empecé a hacer tierras, resulta obvio que era algo muy bien pagado. Y a nadie le gustaba hacer porque nadie quería ir a dejar un escrito en la subsecretaría de tierras. ¿Por qué? Porque estaba lejos. Porque la función judicial en relación a donde tenemos la oficina está a 2 cuadras, entonces caminas, dejas un escrito y ya está. Pero claro, a tierras tenías que caminar 20, 30 cuadras. Y bueno, pues me tocaba caminar. Pero en ese transcurso de caminar iba pensando, ¿no? Y decía, a este paso, ¿cuándo le supero al resto? ¿Cuándo soy bueno? Entonces ahí fue cuando encontramos necesidades. Pienso yo que la necesidad en la persona es el detonante que te conlleva a sobresalir. Ujú. ¿Y cómo fue tu crecimiento en el derecho? Porque a la actualidad, sí, tienes unos casos que están por arriba de los $5.000, te podría decir. Y, y cómo lograste encontrar estas personas que te apoyaran, bueno, que confiaran en ti sin ser abogado, ya que obviamente no les vas a decir, sí, sabes que yo no soy abogado y tal, porque te expresas muy bien y cómo lo hiciste. Sí, es la importancia, ¿no? Y mira, mencionas algo importante. Hay que tener en cuenta cuando hay chicos que son pasantes, ¿sí? Cuando hay chicos que son pasantes porque ha habido casos de gente que llega a nuestra oficina y te dice, yo quiero aprender o yo quiero ser pasante. O incluso ha habido gente que ya se gradúa, viene recién graduada con el título y te dice, bueno, quiero aprender, pero en realidad ni siquiera sé cómo se hace un escrito
¿Dónde se deja un escrito? Que son cosas en el derecho muy básicas, ¿no? A mí me pasaba igual. Y es lo que te digo, yo siempre tenía esa chispita de ¿y cómo me supero y cómo supero al resto? Bueno, y yo escuchaba, le escuchaba a mi hermano y por eso te decía la importancia de tener un mentor. Es muy, 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 muy importante, ¿no? Algo que no debe faltar. Y bueno, mi hermano veía que tenía casos, ¿no? Y él te decía, mira, por estos casos factura tanto, o estos casos son un poco más complejos. Y yo le decía, sí, sí, pero ¿qué área del derecho es? Porque hay tránsito, hay familia, en fin, ¿no? Y bueno, yo en él ya veía que hacía un poco del tema societario. Y cuando yo conversaba con el resto de personas o conversaba con otros abogados o con profesores, les decía, bueno, profe, ¿y el tema societario por qué nadie explica? ¿Por qué nadie te explica? Y te voy a hacer una observación aquí, ¿no? Respetando mucho a las universidades, a los profesores, lógicamente. Pero, ¿cómo te puede enseñar a alguien a derecho societario si no tiene una empresa? O si no ha creado algunas empresas. Entonces es algo paradójico, ¿no? Entonces yo decía, por aquí está el camino. O decía, ¿por qué a nadie le gusta hacer tierras? ¿Sí? Y empezaba a estudiar tierras, ¿sí? Y como te digo, me di cuenta que a veces el profesionalismo, el institucionalismo, te encierra en una nube que piensas que el título lo es todo, ¿no? Y bueno, pues resulta que en la práctica me pasó y les pasa a todos que a veces puedes ser el mejor estudiante de la clase, pero resulta que sales y afuera en la vida práctica no tienes conocimiento. Empecé a indagar un poco en cuántas sociedades y lo que mencionabas, ¿no? La confianza, te decía, te buscan por solucionar problemas y considero que ese es un objetivo principal de un abogado. Debe saber solucionar problemas, ¿sí? Lógicamente, respetando las leyes, la constitución. Pero si te buscan por eso. Sí, bueno, tras de escritorio tú sabes los casos que hay, los procesos que llevamos. Llevamos un proceso con una multinacional en la ciudad de Quito. Y sí, es respetable toda la publicidad, la propaganda que quieras hacerte como profesional. Muchos buffets, tú ves muchos profesionales que están peleando en redes sociales, ¿no? Yo soy el mejor, no, yo soy el mejor. Bueno, nosotros enfocamos nuestra energía en hacer nuestro trabajo bien, en resolver lo que tenemos que resolver y pues con la bendición de Dios las cosas llegan solas, tal como lo dice la palabra, ¿no? Pide sabiduría, haz las cosas bien y el resto viene por añadidura. Perfecto, perfecto, muy, muy interesante. Ahora la gran pregunta sería, ¿tú tienes alguna rutina o bueno, antes tenías alguna rutina para tu día para que sea más fructífero, se podría decir? Sí, mira, es algo interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene prácticas, hay mucha gente que lee. Hay un libro incluso del Club de las 5 de la mañana, no sé si lo has oído. Considero que cada persona es un mundo diferente, es un pensamiento diferente y tiene una manera diferente de ver las cosas. Y te soy sincero, pues mi rutina no es fija, ha ido variando en función de muchas cosas. Antes me levantaba a 5 de la mañana, hacía mucho ejercicio, me bañaba, desayunaba, iba a la oficina, como muchos saben. Yo era el primero en abrir y a veces el último en cerrar en su momento, ¿no? Pero las cosas van cambiando. Algo que sí te puedo decir es que intento conocer mucho a Dios, intento conocer mucho acerca de Él. Y parte de mi día intento hacer algo en agradecimiento a todo lo que Él me da. Y hay algo específico que yo he conversado, por ejemplo, con mi padre, con mi hermano, que compartimos bastantes cosas de Dios y es que hay veces que yo quiero conocerle a Dios y resulta que pum, 3 de la mañana se me ve el sueño. Entonces ahí te dejo un dato interesante, ¿no? Lee un poco acerca de la cuarta vigilia. Vas a encontrar eso en cuando Jesús se le acercó a uno de los apóstoles cuando estuvieron en la barca y te dice la cuarta vigilia. Bueno, estudias un poquito de eso y resulta que a esa hora, a las 3 de la mañana, hay un silencio total. Y cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, por ejemplo, él se fue a orar. Les llevó hasta cierto punto a los apóstoles, pero de allí él subió al monte de Sinaí solo.
Y te dice en varias partes de la Biblia que Dios es un Dios de silencio. Entonces, resulta que a veces cuando yo quiero orar, se me ve el sueño. Se me ve el sueño a 3 de la mañana y eso es importantísimo. Cuando yo me levanto a esa hora, me levanto, me tomo un vaso de agua, me despierto un poquito para estar lúcido y me pongo a orar de rodillas, donde nadie te ve, a veces en mi habitación, a veces tomo la manito de mis hijos, que considero que es importante, porque los niños son de Dios, ¿no? Pero es eso en sí. El resto, para serte sincero, varía bastante, varía bastante. Intento acercarme mucho a Dios y para acercarme, lógicamente, tienes que leer la Biblia, ¿no? No hay otro método. No te quiero hablar ni de religión, ni de ninguna otra cosa que no sea Dios, pero considero que esa es la parte importante. Acercarte a Dios. Y una vez que tú ya has adquirido, siempre fue así, siempre tú dijiste, tengo que aprender de Dios, tengo que buscar a Dios. eh, ¿Siempre te levantabas a las 3 de la mañana para orar? O No, no fue así. Mira, de hecho, esto es un dato curioso, ¿no? Yo vengo de un hogar totalmente cristiano, mi padre, mi madre cristianas. Nunca tuve un mal ejemplo de ellos. Nunca te puedo decir que le vi a mi padre con un cigarrillo o con una copa de alcohol. Y en un momento de mi vida, fui un niño criado, crecido y ambientado en un hogar cristiano, pero en un momento de mi vida me equivoqué bastante. Me equivoqué mucho. Considero que fallé, pero bueno, regresé, Dios me dio la oportunidad, pedí perdón a mis padres y seguía, ¿no? Continuaba. Pero como te explico, no siempre fue así, no siempre me levanté a las 3 de la mañana a orar. Más bien, considero que es una conexión, ¿no? Que hoy en día, hoy en día que reivindiqué las cosas, que intento conocer más a Dios, es que a veces se me ve el sueño a las 3, pero no es todos los días tampoco. Oro, lógicamente oro mucho. Oro muchísimo para que las cosas se den y cuando no se dan, intento entender que la voluntad de Dios es así. Pero no siempre fue así. Había veces o había días que me levantaba sin ánimos de orar. Había días que me olvidaba de orar, te soy sincero, como todas las personas. Pero es esa lucha contigo mismo para intentar acercarte a Dios, que considero es el éxito de todas las cosas. y luego de esto, ¿en algún momento de tu vida te has preguntado eh, a dónde, a dónde es tu finalidad de vida? No sé si tal vez tengas una finalidad con tus objetivos o tengas una finalidad que con Dios se podría decir, a medida que tú vas creciendo tu, tu aura espiritual, se podría decir. Sí, bueno, lo que tengo claro es que si Jesús vino a servir, nuestro deber es servir. El cómo, el cuándo no viene dado por nosotros. Muchas de las veces nosotros hacemos hasta lo imposible por lograr algo. Pero como te decía, hay veces que Dios te dice, no, no es aquí, es acá. Y a veces tú en ese capricho de no entenderlo, no te das cuenta que estás contrapunteando con Dios. Y nos pasa a todos, creo yo. En su momento me pasó, pero hoy en día si me hablas de objetivos espirituales, te puedo decir que el servicio. Tengo que servir. Para algo Dios me puso aquí en objetivos carnales o personales, por así decirlo. Te puedo decir que soy un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Y si Dios es el dueño del mundo, de todo lo que veo, de todo lo que está a mi alrededor, imagínate lo que puedo lograr si soy un buen hijo obediente, que es el principio básico que funciona como un niño cuando a los que somos padres, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. ¿Qué pasa si tu hijo te pide un caramelo? Tú le das porque es tu hijo, por amor tú le das. ¿Qué pasa si ese niño no te dice gracias? Y después te quiere pedir y pedir y pedir. Y llega un punto en el que le vas a decir que no. Pero ¿qué pasa con un niño que te pide un dulce? Tú le das y él viene y te dice, gracias papá, te amo. Un hijo agradecido, ¿no? ¿Qué harás tú la siguiente vez que él te pida? Ya no le vas a dar solo un chupete, ¿no? Le vas a dar, qué sé yo, un cake o algo mejor. Y yo considero que viene siendo el mismo principio con Dios. Si eres alguien agradecido, si eres alguien servicial, ten por seguro que Dios te va a bendecir. ¿Mm?
Y lo ha hecho contigo, Daniel, como bien dices, tú empezaste en un gimnasio, entrenando lo que te gustaba, las artes marciales, y debió llegar en algún punto en el que Dios te retribuyó eso y te dio de lo que recibías, te dio, no sé si te dio de una manera desorbitante y tú dijiste, wow, gané y te sentiste, ¿cómo te sentiste cuando recibiste esto? Sí, Dios funciona así, y te dice la palabra, ¿no? Dice, ¿qué padre da a su hijo una piedra cuando el hijo le pide pan? Y funciona así, ¿no? Un padre amoroso siempre te va a dar más de lo que tú pides. Te dice también la palabra que Dios sabe lo que necesitas. Y a veces nosotros no sabemos pedir. Y bueno, si lees un poquito acerca de Salomón, por ejemplo, ¿no? A Salomón se le dio la oportunidad de elegir entre riquezas y sabiduría. ¿Qué eligió? Eligió sabiduría, ¿sí? Y las riquezas vinieron por añadidura. Y bueno, ahí viene un detalle importante. No sé qué consideramos riqueza, ¿no? Sí, porque para mí riqueza no es lo material, no es el dinero. Te soy sincero, a día de hoy lo que más valoro es tener a mi familia, es poder compartir mi tiempo con ellos, no estar esclavizado por un sueldo, no tener un jefe, no tener un horario, poder trabajar, tener un poco más de capacidad para resolver problemas que otros no pueden resolver. Y lógicamente tener tiempo para compartir con ellos, ¿no? Para mí eso es riqueza, para mí eso es el éxito, ¿sí? Ya el resto es, ¿qué te Añadidura. digo? Añadidura. Sí, y bueno, Dios no puedo ser mal agradecido, Dios me ha bendecido en gran manera, pero hay algo importante que no hay que olvidar también, es la humildad, ¿no? Humildad y tener claro el concepto de humildad, el verdadero concepto de humildad que no debemos envanecer nuestro corazón a veces por el dinero, por las riquezas. Eso es importantísimo. Mucha gente es cambiada por el dinero. Mucha gente no entiende que debes aprender a controlar el dinero y no que el dinero te controle. Porque si el dinero te controla, lógicamente cambia tu mentalidad, tus hábitos, tu forma de ser, te enorgulleces, pero eso a la final es vano, ¿no? Perfecto. Y hablando de este principio espiritual que tú tienes, ¿cómo es la crianza con tus hijos? ¿Qué les enseñas o en qué te basas? Todos se sorprenden de eso, ¿no? Todos se sorprenden de eso, porque a veces los niños asoman en la oficina, los niños van conmigo a una negociación, viajan, y dicen, bueno, ¿y tus hijos por qué no están en la escuela? Y bueno, funciona lo mismo con mis hijos, con mis sobrinos. Mis hijos no van a la escuela. Con mi hermano nos hemos sentado, hemos visto muchas opciones de educación y ahí te dejo un dato importante, ¿no? Mira a las personas que tienen grandes empresas, grandes fortunas, eh, resulta que no iban a la escuela convencional. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo tiene bastantes falencias, por así decirlo, y hay otro método, no pienso atacar mucho nuestro sistema de educación, pero hay otros métodos de educación que son más efectivos en el Reino Unido, en Norteamérica, que es el homeschool. Nuestros niños hacen homeschool, pasan con nosotros en nuestra casa. Es un sistema mucho más barato, ¿sí? Para que tengas idea, nosotros pagamos alrededor de $300 al año de educación y ya, no pagas más. Pero los niños no tienen que ir a una escuela, no tienen que utilizar un uniforme, los niños no tienen que madrugar, que es el peor recuerdo que tenemos todos, creo yo, de ir Claro. a la escuela, de ir 12 años a la escuela, al colegio, es que tienes que madrugar. Bueno, pues un niño no es tan saludable hacerle madrugar, sí, madruga tú cuando ya quieras lograr algo grande, cuando tengas una empresa, madruga lo que quieras, pero un niño necesita estar contigo, un niño necesita jugar, tener tu tiempo. Entonces, son cositas que considero deberíamos prestarles mucha atención, ¿no? ¿Y cómo manejas en el ámbito de que ya para ingresar a la universidad necesitan anterior tener una escuela, una educación? No sé si, o tal vez no les vas a enviar a la universidad. Lógicamente que van a ir, no te digo que no, pero es interesante porque el homeschool no es que no estudian, ¿no?
te mandan tu pensión de estudios, tú como padre eres el encargado de enseñarles, eres el encargado de evaluarlos y eres el encargado de calificarlos. Hay alguien que revisa y valida eso, lógicamente, sí. Y todos esos títulos, tanto de la escuela como del colegio, son revalidados con nuestro sistema de educación y te sirven perfectamente para ir a la universidad. No es algo nuevo, es algo que ya había. El hecho es que no nos damos el tiempo de leer algo diferente. El hecho es que no ponemos atención en lo que el resto o lo que la gente que tuvo éxito hace. Normalmente queremos seguir el mismo patrón que todos siguen. Voy a la escuela, voy al colegio y bueno, resulta que no es lo único que existe, ¿no? El tema de educación superior es muy amplio, pero lo que sí te puedo decir es que si tú tienes una conversa con mi hijo, con mi sobrina, que son niños que están en los 9, 10 años, ellos ya tienen educación financiera, saben cómo funciona un banco, saben cómo funciona una empresa, tienen una idea de cómo hacer dinero. Cada uno de ellos ya tiene una empresa. Nos hemos encargado de enseñarles lo que es la empresa, lo que es monetizar, en fin, varias cosas. ¿Y qué empresas tienen ellos? Porque esa es la pregunta y Mira, más nace la duda. mira, mi hijo Nicolás, te voy a hablar de mi hijo, no de mi sobrina, porque bueno, mi sobrina ya está, estamos a punto de ingresar un producto de ella a los supermercados en estos días. Lo publicitamos, pero ya, vamos allá al toque. Te voy a hablar de mi hijo, un caso particular. Cuando él tuvo 2 años, para ese entonces yo tenía mi academia de artes marciales, ¿sí? Empecé dándole una inversión de $40. Y normalmente en un gimnasio lo último que venderías son dulces. Pero como había clases de niños y los niños son niños, bueno, pues le pusimos ahí dulces, chupetes, tanguitos, cosas por el estilo. Empezamos con $40. A la vuelta de 4 meses, de esos $40, con una vitrina de dulces, él logró pagarse su primer pasaje de avión. Y así a los 2 años él pudo salir del país pagándose su propio pasaje de avión. Esa fue la primera empresa que él tuvo. Después, ¿qué hicimos? A él le enseñamos, en el medio en el que yo tenía en ese entonces, le enseñamos a hacer ropa para peleadores, pero personalizada. Contratamos una persona que nos hacía diseño, que ahí fui entendiendo el trabajo en tecnología. Resulta que tenía un amigo venezolano que él nos hacía una caricatura personalizada de la persona, bueno, hasta tres por $20, ¿ya? Y le pagábamos a él los $20, que era ayudarle también, porque para él significaba bastante, y él nos mandaba digitalmente esas caricaturas. Esas caricaturas las impregnábamos en prendas deportivas para los peleadores, y bueno, si tú ves las cuentas de Instagram de la empresa de él, vas a ver que él ha hecho varias prendas para peleadores íconos de nuestro país. Posterior a ello, él empezó con el comercio, con la importación, con la exportación de ropa de artes marciales. Y es la línea que tiene. Lógicamente administra a su madre, ¿no? Porque él todavía no está en la capacidad. Pero el giro de negocio en sí, el funcionamiento de empresa, lo entiende y lo sabe ya. Eso es importante tener en cuenta de que, de que debemos tener el conocimiento financiero desde tempranas edades y es lo que veo que le están llevando a ustedes, es lo que están haciendo para que ellos crezcan con esa educación financiera. Pero ahora, una pregunta más directa se podría decir, es ¿a qué se van a dedicar en la universidad? Tal vez ustedes le van a decir, sabes que tienes que elegir esto o es lo que el niño quiera, porque esa es una pregunta que más... Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Qué elegirías? ¿Lo que quieres o lo que te conviene? Yo a esta edad lo que me conviene sería... Exacto, hay mucha diferencia entre esas dos. Entonces, lo que yo considero principal en un niño es que le des unas bases sólidas en cuanto a valores, en cuanto a ética y unas bases espirituales para mi caso, ¿no? Lo que intento darles es un buen ejemplo, un buen padre, que entienda bastante de Dios, que conozca de Dios, eso es importante. Y que tome sus decisiones. ¿Me he equivocado? Sí, me he equivocado. Y si él se equivoca, pues se va a equivocar. Hay muchas veces que en vez de elegir lo que nos conviene, elegimos lo que nos gusta. Y eso conlleva a que te equivoques, a que fracases, pero es un proceso necesario, diferente para cada persona. Y lógicamente, no porque es tu hijo puedes privarle de eso. Si Dios, como ser nuestro Padre, nos ha dejado equivocarnos, va a tener que pasar lo mismo con ellos. Pero considero que con un niño que tenga bases sólidas en Dios primero,
Y lógicamente en valores, en ética, se va a equivocar menos. ¿No? Perfecto. Y ya para ir terminando un poco la conversación, porque sé que tu tiempo es un valioso, mejor dicho, entonces abordemos este tema y es el tema principal. Es el de cómo tú pasaste a generar $125,000 anuales. ¿Cómo te sentiste cuando lograste, cuando hiciste el análisis de esto y viste que esta era tu ganancia? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, es lo que te decía, ¿no? Normalmente a veces el dinero puede querer oscurecer tu pensamiento, tu corazón. Y no solo para que hagas cosas malas, sino para que malgastes también. Y como te digo, hay veces que me he equivocado también, sí, sí me he equivocado. El hecho que empiezas a ganar más, quieres tener una vida más cómoda, quieres comprarte un mejor carro, un terno más caro, pero al fin del día son cosas vanas, ¿no? Lo importante de ello es que, como mencionabas, bueno, pasamos ya de ser una startup, que la startup es una empresa que factura más de 100,000 al año, pasamos de ello ya, gracias a Dios, pero lo realmente gratificante a esto es que puedes tener colaboradores. Es que ya no solo puedes llevar pan para tu mesa, sino que puedes ser un instrumento de Dios para que otro lleve pan para su mesa. Y a veces eso no lo vemos, ¿no? A veces relacionamos solo con la persona que trabaja con nosotros y no nos damos cuenta que hay una esposa, que hay más hijos, que hay más padres, ¿sí? Entonces ahí es cuando tu trabajo se vuelve gratificante, cuando tú puedes ser un instrumento útil para que otros lleven pan a su mesa. Eso para mí es parte del éxito. Si me hablas de logros, eso para mí es un logro. Los números, gracias a Dios, nos acompañan, ¿no? Pero es algo que no es tan priorizante. Mientras más gente puedas ayudar, mientras más gente puedas servir, al final del día, que nos pasa a todos, eres tú durmiendo con tu conciencia. Puedes estar incluso con tu esposa, con tus hijos, pero eres tú con tu conciencia. Y no hay nada mejor que irse a dormir tranquilo, ¿sí? Y sabiendo que hiciste algo bien en tu día, sabiendo que serviste para algo en este mundo, que está lleno de maldad, ¿no? De cosas malas. Pero si tú puedes aportar algo positivo, bueno, pum, eres el cambio. Perfecto, Daniel. Ya para ir, como te digo, terminando el tema, ¿qué aconsejarías a las personas que están iniciando en esta área que es del emprendimiento, del área de tecnología? ¿Qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías? Prepara tus rodillas. Ese es el principal consejo, ¿no? Prepara tus rodillas, entiende la dinámica del agradecimiento, entiende que no se trata únicamente de pedir a Dios, sino también de retribuir a Dios. Algo importante que debes estudiar, considero yo, es la administración bíblica. Existe un modelo de administración bíblica, ¿sí? Es algo que deberías leer. Toda persona, no solo un emprendedor, un empresario. Pero bueno, yo el consejo que te daría, prepara tus rodillas, ¿sí? Si quieres que Dios te escuche, acostúmbrate a hablar con Él. Tienes un arma poderosísima que es la oración y deberías de explotarla, ¿sí? Así como explotas tu teléfono todos los días, bueno, pues explota esa oración y en un mes me llamas y me dices si te resultó o no. Así de simple. Perfecto, Daniel. Y la última pregunta antes de terminar con momentos exitosos que siempre se manejan, ¿no? Es si pudieras volver en el tiempo y aconsejarte a ti mismo, al Daniel de antes, de ya meterse en el área de tecnología y todo lo que viviste, ¿qué te aconsejarías para ser mejor persona hoy en día? Agradece más, valora más, ama más. Esas tres cosas me daría. Eh, Valora todo lo que tienes. Valora todo lo que tienes, no veas las cosas con ojos materiales. Eh, Hay mucha gente que carece de lo que tenemos y normalmente el ser humano cuando va teniendo un poco más va volviendo su corazón malagradecido. En su momento me pasó también, sí. El tiempo es de Dios, pero el tiempo no regresa. Cuánto yo quisiera poder aprovechar el tiempo que desperdicié, los años que desperdicié. Y ama más, sí, ama más. Todas las personas tenemos un punto de vista diferente, como te decía, y lo mismo pasa en el amor. Eh,
Todos vemos el amor de manera diferente. Para alguien es importante que le regalen rosas y a veces alguien dice, no, es que para mí lo de las rosas no es, y me pasaba, ¿no? Te cuento ahí, yo peleaba con mi esposa y decía, no, a mí no me gusta regalarte rosas porque para mí eso no es amor. Y bueno, he tenido que entender, pedir sabiduría a Dios y entender que las maneras de expresar amor y de recibir amor son totalmente diferentes y debemos entenderlo. Muchos decimos, oh, Dios es amor, pero no entendemos que el amor es manifestado en muchísimas cosas. Esos 3 consejos me daría y le daría a cualquier persona. Qué maravilloso, Daniel, haberte tenido aquí en Momentos Exitosos. Te agradezco por haber venido a la invitación, más que todo. Y bueno, dinos, ¿tienes alguna una red social o algún lugar donde te pueda contactar la gente en el caso de que te quieran enviar un mensaje, tal vez pedirte consejos o algo de la gente que nos ve? Mm. Sí, bueno, primero, gracias a Dios por estar aquí. Él nos da la vida, por Él podemos estar aquí, aprovechando el tiempo. Segundo, te agradezco infinitamente porque como te decía, ¿no? Tengo el placer de conocerte y he visto un cambio en ti, ¿no? Antes los fines de semana no sé qué sabrías hacer, pero hoy los aprovechas, estás autocapacitándote, innovándote y seguramente vas a llegar muy lejos. ¿Cómo me contactan? Bueno, en fin, Riosoft, que es nuestra empresa, tiene sus redes sociales propias. La oficina, el holding empresarial, tiene sus redes sociales. Las vamos a estar poniendo aquí abajo. Y mi número de teléfono, que en realidad es la herramienta principal hoy en día, ¿no? 0984-331858. Lo vamos a poner aquí abajo también. Pero sí, es eso. Un servidor, para lo que pueda servir, aquí estoy, aquí me tienen. En el campo que necesiten. ¿Sí? Perfecto, Daniel, y nos vemos a la próxima en Momentos Exitosos. Muchísimas gracias. Te agradezco por acompañarnos en este episodio de Momentos Exitosos. Nuestro objetivo es buscar a personas con éxito en el mundo del emprendimiento, con la finalidad de que nos dejen un mensaje que pueda servir a cada uno de nuestros oyentes y logren así la libertad financiera. Si te gustó este episodio, comparte el link de este video y no olvides suscribirte. Además, no olvides que Momentos Exitosos lo tienes disponibles en Spotify, en SoundCloud y en iTunes. Nos vemos en el próximo episodio.